Y muchas gracias a todos por estar. Esa es la realidad. Para mí es un honor, de verdad. Para mí es un honor. Y bueno, pues les parece si empezamos con el resumen, porque de verdad está, bueno, está interesantísimo. A mí me encantó la manera en cómo Nuno Nina expuso desde su perspectiva directa, fuera de lo que hay en YouTube, fuera de lo que hay en otros lados, que podemos ver sobre los programas que él ha creado para Healy y para TimeWaver. Me encantaron ciertas frases que dijo, la manera en cómo lo presentó. Digo, yo no tengo sus gráficas, que también hubiera estado geniales reproducirlas, ¿no? Pero bueno, es el material de él. En resumen, con él tuvimos una experiencia pues, muy interesante. Empezando desde un día antes, tuvimos una pequeña cena con él. Estuvo muy interesante porque él aclaró dos cosas muy interesantes en esta cena. La primera es que literalmente Healy es un equipo que no cura nada. Entonces, pues obviamente uno se queda así como que impactado. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Y toda la bola de testimonios que tenemos, entonces, ¿de qué se trata, no? ¿Qué son? ¿Son efectos placebos o qué pasa? No. Desde el punto de vista que él nos expone, él comentó que los programas de la Healy App o de lo que conocíamos como la App Rosa, literalmente son programas que ayudan a restablecer las funciones eléctricas en microcorrientes de las células. Y bueno, se dice fácil, ¿no? Y se dice muy sencillo. Pero crear ese efecto en las células, restablecer ese flujo eléctrico y energético de las células, pues obviamente lo es todo. Porque no importa qué tan bien yo esté nutrido, qué tan buenos suplementos tome o vitaminas, etcétera. Si mi célula no tiene la energía necesaria, el gradiente energético necesario para hacer sus funciones, de nada sirve. Simplemente esos nutrientes se desechan. Por un lado, eso es lo que nos comentó. Y por otro lado, algo que también me encantó. Dijo, ¿saben cuál es el problema de la humanidad? ¿Y cuál es el problema específicamente con los usuarios de Healy? Que no sabemos pedir lo que queremos. Dijo, ustedes no saben pedirle a Healy. Y eso es muy cierto. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, hemos platicado referente a que la intención lo es todo, pero a veces hasta para intencionar nos cuesta trabajo. Nuestras intenciones son como nuestros pensamientos, bien difusos, bien vagos, ¿no? Entonces hay que aprender a pedir, porque si pedimos correctamente, pues recibimos la respuesta correcta. Hay una frase que también me encanta de Luis Hay, que dice que las respuestas le llegan a quien hace la pregunta. Y bueno, dicho de otra forma, lo que nos dijo Nuno era literalmente, tienen que aprender a pedirle a Healy. Si saben pedirle, entonces van a recibir las respuestas adecuadas. De hecho, el próximo sábado nos toca capacitación y el tema que tenemos por ahí pendiente es el de la intención, ¿no, Conchis? Algo así habíamos quedado, el valor y el potencial. Sí, vamos a hablar de todo lo que es la intención. ¿Y cómo Bueno, vamos a funciona? hablar. Gracias. Cómo activa la intención los procesos cuánticos que tiene Healy, ¿no? Entonces, de entrada, esa cena son los puntos que yo me llevé de Nuno. La verdad es que yo lo conocí hace prácticamente de 11 años. Siempre ha sido una experiencia compartir con él. Y bueno, fue grato volverlo a ver, ¿no? No, después de 11 años que no nos veíamos. Pero bueno, eso fue lo que nos enseñó en esa cena. Al día siguiente, en la mañana, en la charla que él nos dio, aprendí muchas cosas muy interesantes también de él. Empecé a entender por qué ve las cosas él desde cierta perspectiva. Y a mí me gustaría compartirles lo que yo aprendí de él en esa charla que tuvimos con él. Entonces, no sé si soy coanfitrión y pueda compartir yo pantalla. Sí, doctor, puedes ¿Sí se compartir. puede? Ok, perfecto. Voy a compartir pantalla. Miren, el día sábado, literalmente él nos estuvo platicando cómo empezó su historia con TimeWaver, cómo conoció a Marcus. Esa historia yo no la conocía. Muy interesante, por medio de quién se conocieron. ¿Qué más? Él comentaba la importancia de hacer equipo con Marcus, de no tener un favorito,
cosas de este tipo, ya cosas muy, muy interesantes. Eso a mí en lo personal me agradó bastante, saber cómo llegó Nuno Nina a Time Waver y posteriormente, pues obviamente a Healy. Por otro lado, hizo un comentario que también me fascinó, me encantó, y es verdad, decía, Max le platicaba a Conchis, y estábamos platicando una vez sobre ese tema, y que Max estaba cautivado con el conocimiento de Nuno, con relación a que decía, es que Nuno puede identificar cuándo te pasaron ciertas circunstancias, en qué fase de tu vida, a qué edad y lo que te pasó, ¿no? Y Conchis dice, amigo, dice eso, lo encuentras en México en cada esquina. O sea, refiriéndose a gente que tenemos la capacidad de poder saber qué está pasando en el campo energético de una persona. Y es verdad, Nuno lo comentó el sábado, diciendo que nosotros en Latinoamérica, de hecho lo anticipó, dijo, estoy seguro que van a ser el número 1 en Latinoamérica, en el mundo, perdón, porque ustedes traen esa información en sus genes. Ustedes tienen, como mexicanos, tenemos la cultura ancestral de los mayas, de los aztecas, de los olmecas, de los toltecas, gente que era muy espiritual, personas que tenían un nivel de conciencia para su tiempo y espacio muy, muy avanzado. En Europa, la gente desechaba todos los desechos biológicos a la calle. Acá ya teníamos drenaje, teníamos baños, nos bañábamos diario, etcétera, ¿no? O sea, o tan solo hablando de ese tipo de cosas. Sin embargo, nuestro avance en las ciencias, en las matemáticas, en la astrología, pues era muy superior para las culturas de ese entonces. Pues lo que Nuno Nina hizo fue reconocernos que nosotros traemos eso en la sangre, traemos en nuestro campo de información como mexicanos y como latinoamericanos. Entonces, por eso es que Healy ha tenido una aceptación tan favorable en nuestro país. Por un lado, aunque mucha gente puede estar preguntando, sí, pero yo quiero saber cómo funciona, muchos no, simplemente dicen, no, pues a mí me funciona, no sé cómo, pero funciona, porque no lo rechazamos. Entonces, ese tipo de datos que nos dio Nuno, de verdad estuvieron fabulosos. Otro aspecto que me llamó mucho la atención es esto que están viendo ustedes en la pantalla. Nuno Nina empezó, ya después de que habló de todos estos factores, nos comentaba que literalmente nosotros somos un 90% de agua. O sea, estamos compuestos por un 90%. Si lo vemos así gráficamente, de 1 a, como se ve aquí déjenme pongo aquí está. Como se ve en esta sección de aquí, pues sí, cuando nacemos, literalmente venimos de un medio acuoso, que es la matriz de la madre. Literalmente somos muy sensibles. El agua, recuerden que el agua es el medio por el cual se conecta uno con las emociones, con la energía. Si no hay un medio acuoso, la comunicación es muy mala. Es como cuando tenemos la boca seca, por ejemplo. Cuando se me seca la boca, no puedo hablar, aunque yo quisiera, o no se me entiende lo que quiero transmitir. Entonces, el agua es un medio de comunicación importantísimo. Él hablaba de mantener nosotros nuestro nivel de hidratación, pues en los niveles adecuados, porque al final de cuentas, conforme nosotros vamos creciendo, vamos perdiendo porcentaje de agua. ¿Okay? Literal, cuando nosotros ya estamos en la fase, pues en la de vejez, ya de la edad adulta, de ser adulto mayor a la vejez, pues nuestro porcentaje de agua cuando nacimos, pues se pierde prácticamente un 40%. Entonces, él hablaba mucho de la importancia de estar bien hidratados. ¿Por qué hablaba de esto? Miren, perdón, tuve aquí un pequeño error, empecé por la última. Un momento. La última es la primera. Él hablaba de esto porque, un segundo, para de compartir. Listo, otra vez. Él hablaba de la situación del por qué estar hidratados, porque él mencionaba que literalmente nuestro cuerpo y nuestros órganos están en constante comunicación entre sí.
Por un lado es eso, y por otro lado, ¿dónde está? Para compartirles. No se ve la pantalla ahí, ¿verdad, Conchis? No, doctor, todavía no se ve tu presentación. Ok. Creo que ya. Ahí Estamos está. en la... Perfecto. Excelente. Perdón. Él hacía la semejanza de que el medio acuoso, literalmente, es el medio por el cual nosotros, como seres vivos, pues no solamente estamos conectados, sino que nos comunicamos. Él hacía la referencia a que somos como una pecera. Al final de cuentas, la pecera es el medio donde se contienen ciertos organismos, como lo que son los peces, ¿no? Entonces, él hablaba y hacía la analogía de que una pecera, un acuario, pues se mantiene vivo gracias a ciertas condiciones de la pecera. Y nos pidió que nos imagináramos que la pecera, más bien que los peces, son literalmente algo similar como los órganos. Dice, piensen ustedes en que los peces son prácticamente los órganos. Órganos que están contenidos literalmente en este medio acuoso. En este medio acuoso, los peces están pues, viviendo, se mueven, etcétera. Al igual, los órganos que nosotros tenemos o que nos conforman. Bueno, los órganos y todos los sistemas que nosotros tenemos, o sea, de verdad piensen en todo, todos requieren de agua, todos requieren de un medio acuoso. Él hablaba de que para que un sistema biológico llamado pecera o llamado cuerpo, hagan de cuenta que nosotros somos la pecera de estos órganos, literalmente se requieren de dos sistemas muy interesantes. Él hablaba de lo que es un sistema de filtración, donde literalmente, si la pecera no tiene sistemas de depuración y de que haya una circulación, que haya una oxigenación literalmente del medio acuoso, los peces simplemente no pueden sobrevivir. Y ese ejemplo de verdad a mí me cautivó, me encantó porque es muy gráfico. Él hablaba de la importancia de tener este sistema de filtración y de oxigenación y de reciclamiento, que es lo que hace un sistema acuario o una pecera. Bueno, pero ¿qué pasa cuando literalmente uno de estos sistemas falla? ¿Qué es lo que llega a pasar? Bueno, cuando la pecera no tiene este sistema de circulación del agua, de purificación y de oxigenación, literalmente el agua se pudre, se oxida. Y esto hace que el entorno donde literalmente los peces se mueven o coexisten, no tengan las condiciones idóneas para subsistir. Este ejemplo de la pecera nos deja muy bien claro cómo funcionan los sistemas de filtración que tiene nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también tiene sistemas específicos de purificación, de circulación y de oxigenación del agua que nosotros manejamos, que nosotros en nuestro organismo tenemos. Él habla mucho sobre la capacidad que tiene el cuerpo y la necesidad que tiene, literalmente, de que los riñones y los pulmones funcionen como órganos, literalmente, de oxigenación y de depuración, lo que hacen literalmente los sistemas de un acuario. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos platicando? Esta parte de lo que Nuno Nina nos trataba de explicar, él decía, si cualquiera de tus órganos está trabajando mal, no está oxigenando bien o no está depurando bien, ahorita vamos a ver cuáles son las razones que esto puede llegar a pasar, pero él decía literalmente, toda el agua que está contenida en tu cuerpo, porque no solamente manejamos agua dentro de lo que son la sangre o dentro de lo que son las vías urinarias. Él habló de un tema que pocas veces se habla y que es sumamente importante para poder comprender por qué literalmente él trató de transmitirnos esta información. Él habló de un tejido que también se le conoce como un órgano adicional, que es
el intersticio. El intersticio es esto que ustedes están viendo en este pequeño video. El intersticio es el medio acuoso que existe entre célula y célula. O sea, las células nunca van a estar fusionadas. De otra manera, si estuvieran fusionadas una sobre otra, nosotros lo conocemos como un tumor. Bueno, el espacio entre células depende obviamente de los órganos y depende también del tipo de tejido y de la función que hacen, pero siempre van a tener un espacio extracelular. Ese espacio extracelular es el espacio que se le conoce como intersticio. El intersticio no es otra cosa más que un medio acuoso. En este medio acuoso es donde las células transmiten la información, es donde también reciben otros componentes del cuerpo, o hormonas, como por ejemplo la insulina, etcétera, etcétera. O sea, el intersticio juega un papel muy importante para que las células funcionen de manera adecuada. Pero lo que él decía, Nuno Nina nos trató de transmitir, prácticamente fue, si nuestro nivel de agua o nuestro nivel de líquido es inadecuado, entonces también nuestro nivel de intersticio, es decir, esa cantidad de agua que está dentro de nosotros, entre las células, literalmente también va a bajar, como lo vimos en la explicación. Cuando un órgano, ya sean los pulmones o los riñones, estén funcionando mal o trabajando mal, obviamente no va a haber la capacidad de estar reciclando o limpiando todos los líquidos que nuestro cuerpo contiene. Entonces, ¿qué es lo que hace literalmente que la salud se restablezca? Pues obviamente, como él lo mencionaba, era cambiar esa agua contaminada, esa capacidad o esa intoxicación que está contenida en los líquidos, para que entonces las funciones corporales se pudieran volver a restablecer. Entonces él hablaba específicamente de poner a trabajar un sistema de depuración. Esta imagen que ustedes están viendo aquí, literalmente es una imagen de su academia, el doctor Nuno Nina. Él habla y siempre ha mantenido que el cuerpo funciona gracias también al equilibrio que hay entre lo ácido y lo alcalino. Bueno, lo que él menciona con relación a la acidez, tiene razón. O sea, entendí por qué se refería él al aspecto de que el entorno donde se produce todos los procesos metabólicos deben ser ácidos. ¿Y por qué lo decimos? Porque miren, literalmente lo ácido está relacionado con la energía yang o la energía positiva. Esa energía, si nosotros no la tuviéramos, o no tuviéramos esa polaridad ácida dentro del cuerpo, no podríamos hacer efectos como la digestión. Entonces, todos esos procesos metabólicos y de digestión, literalmente van a hacer la separación de los nutrientes, va a ser la separación de lo que realmente es útil para nosotros y de lo que es tóxico. Bueno, cuando nosotros separamos a través de los intestinos los nutrientes, estos son llevados al hígado y el hígado se encarga de distribuirlos a diferentes partes. Bueno, todo lo demás, todos los desechos que nosotros no vamos a acumular, se vuelven ácidos. Y lo que dice Nuno Nina, lo que nos enseñó en la plática, es que literalmente la acidez es necesaria para llevar estos procesos. Él habla en sus capacitaciones, y lo mencionó también en la charla del día sábado, que literalmente los riñones manejan los ácidos pesados o los ácidos fuertes y los pulmones manejan los ácidos ligeros. Esto cuadra con lo que dicen los chinos. La medicina china también explica la relación que existe entre estos dos órganos. Para los chinos, cuando el alimento o el bolo alimenticio entra dentro de lo que es el estómago y el vaso páncreas, obviamente pasan todos estos procesos digestivos que ya conocemos. Pero para la medicina china era todavía un poquito más intenso este proceso. ¿Por qué? Porque ellos no solamente hablaban de las propiedades nutricionales que pueden tener los alimentos que nosotros consumimos, también hablaban de los valores energéticos que los alimentos tienen.
Por ejemplo, el sabor. El sabor es un factor importantísimo para que también ciertos procesos fisiológicos funcionen, las temperaturas, el tipo de alimento, entre muchas otras cosas. Bueno, lo que los chinos decían, cuando el estómago hace su función, el vaso páncreas absorbe esa energía y esa energía es llevada literalmente a los riñones. Esto que estoy diciéndoles es un punto de vista de los chinos. Ojo con esto, para que no se malinterprete. La energía vital que nosotros absorbemos de los alimentos y que es absorbida o procesada por el vaso páncreas y por el estómago, repito, lo absorben los riñones, lo contienen como información, como energía vital, y lo que hacen los riñones es, dicen los chinos, el término que ellos usan es, evaporan esa energía y la llevan a los pulmones. Los pulmones procesan esa energía, la convierten en chi protector, es decir, nos nutren nuestras defensas, porque recuerden que el pulmón y el intestino grueso se encargan de nutrir nuestras defensas. Bueno, cuando esto pasa, literalmente también el pulmón se encarga, o los pulmones se encargan de hacer ese reciclamiento de esa energía y lo vuelven a mandar directamente a los riñones para que lo que ya no se utilizó, lo que ya prácticamente es desecho, entonces sea excretado a través de la orina. Tanto los chinos como Nununina nos hacen conscientes de la importancia de tener sanos estos órganos. Por eso también uno nos explicó el sábado, dicen, son pocos los órganos duales, y sí es cierto. Los órganos internos que nosotros manejamos, internos que son duales, solamente son los pulmones y los riñones. Si alguno llegase a fallar o tener alguna complicación, está el otro de soporte, porque si no tuviéramos esos órganos de soporte, literalmente la intoxicación de estos procesos que nosotros hacemos al hacer el metabolismo, pues literalmente nos estarían matando. Entonces, por eso es que él desarrolló este programa de lo que literalmente conocemos como Gold Cycle. Él habló a grandes rasgos de lo que hace en cada programa, a grandes rasgos, pero dio en resumidas cuentas la importancia de utilizar los programas de desintoxicación para poder activar estos procesos y este equilibrio. Entonces, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, el programa de Pure, que es prácticamente básico, si se dan cuenta, el logotipo también de este subprograma, pues nos indica agua, y el agua se refiere precisamente a cómo se manejan los líquidos del cuerpo. Por eso él mencionaba que si nosotros teníamos ya conciencia de esto, pues tendríamos que estar manteniendo nuestra hidratación, nuestro pH adecuado. Él mencionaba que recomienda mucho lo que son los aspectos ácidos, porque el cuerpo necesita los aspectos ácidos. Si nosotros le estamos metiendo literalmente puras cosas alcalinas, también eso crea un desbalance. Entonces, el punto de vista que él tiene al respecto es correcto. Sin embargo, no solamente se refería a esto, sino se refería también a la necesidad de mantener todo lo que es nuestro intersticio, nuestros líquidos corporales, nuestros fluidos, en una constante. Porque desafortunadamente, conforme nosotros vamos envejeciendo, pasando los años, no solamente vamos perdiendo la capacidad, o más bien la cantidad de contención de este líquido, o de los líquidos, sino también nuestros órganos empiezan a fallar y por ende nosotros empezamos a intoxicarnos más fácilmente. Entonces, la importancia de entrar en estos procesos del programa de Gold Cycle, que fue lo que realmente nos presentó, pues a mí se me hicieron fabulosas. O sea, francamente, entendí muchas cosas de a qué se refería él, cosa que la verdad es que me instruyó bastante bien sobre el tema. Y bueno, estoy de acuerdo con él, hay que mantener el intersticio en sus niveles adecuados, pero en una calidad y en un balance de pH también adecuados. Entonces, en resumidas cuentas, esos son los aspectos que él nos transmitió en su presentación. Espero que este pequeño resumen les haya sido un poquito útil o más claro de por qué Nununina nos aportó o nos transfirió este tipo de programas que él creó.